Esto es La Metamorfosis de Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba de espaldas sobre un duro caparazón, y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de telas. Samsa era viajante de comercio. Y de la pared colgaba una figura recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer con un gorro de piel, envuelta en una estola también de piel, y que muy erguida esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esa postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. Qué cansadora es la profesión que he elegido, se dijo, siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo con todo. Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el lugar que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estoy atontado de tanto madrugar, se dijo. No duermo lo suficiente. Hay viajantes que viven mucho mejor. Cuando a media mañana regreso a la pensión para anotar los pedidos, me los encuentro desayunando cómodamente sentados. Si yo, con el jefe que tengo, hiciese lo mismo, me despedirían en el acto, lo cual probablemente sería lo mejor que me podría pasar. Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo me hubiese marchado. Hubiera ido a ver al director y le hubiera dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, esa sobre la que se sienta para desde aquella altura hablar a los empleados que, como es sordo, han de acercársele mucho. Pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, me va a oír. Bueno, pero por ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador que tictaqueaba encima del baúl. Dios mío, exclamó para sí, eran más de las 6:30 y las agujas seguían avanzando tranquilamente. En realidad ya eran casi las 7 menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Por lo tanto tenía que haber sonado. Pero ¿era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido que hacía estremecer hasta los muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por eso mismo debía de haber dormido al final más profundamente. ¿Qué podía hacer ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para tomarlo, tendría que darse mucha prisa. El muestrario no estaba aún empaquetado y él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no evitaría la reprimenda del amo, porque el mozo del almacén, que había acudido al tren de las 5, debía haber dado ya cuenta de su falta. El mozo era un esbirro del dueño, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, despertaría sospechas, porque Gregorio, en los 5 años que llevaba de empleado, no había estado nunca enfermo. Vendría el gerente con el médico del Montepío, se desharía en reproches delante de los padres respecto a la vagancia de Gregorio y refutaría cualquier objeción con el dictamen del doctor, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen de horror al trabajo. Y la verdad es que en este caso su diagnóstico no habría sido del todo infundado. Salvo cierta somnolencia fuera de lugar después de tan prolongado sueño, Gregorio se sentía francamente bien, además de muy hambriento. Mientras pensaba atropelladamente sin decidirse a levantarse, y justo en el momento en el que el despertador daba las 7 menos cuarto, llamaron a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama.
Gregorio, dijo la voz de su madre, son las 7 menos cuarto. ¿No tenías que ir de viaje? Qué voz tan dulce. Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, pero mezclada con un penoso y estridente silbido, en el cual las palabras, al principio claras, se confundían luego y sonaban de forma tal que uno no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiese querido dar una explicación detallada, pero al oír su propia voz se limitó a decir: sí, sí, gracias, madre, ya me levanto. A través de la puerta de madera, la transformación de la voz de Gregorio no debió notarse, pues la madre se tranquilizó con esa respuesta y se retiró. Pero este breve diálogo reveló que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y golpeando ligeramente la puerta llamó: Gregorio, Gregorio, ¿qué pasa? Esperó un momento y volvió a insistir, alzando la voz: Gregorio. Mientras tanto, detrás de la otra puerta, la hermana le preguntaba suavemente: Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Yo estoy bien, respondió Gregorio a ambos a un tiempo, esforzándose por pronunciar con claridad y hablando con gran lentitud para disimular el insólito sonido de su voz. El padre reanudó su desayuno, pero la hermana siguió susurrando: Abre, Gregorio, por favor. Gregorio no tenía la menor intención de abrir, felicitándose, en cambio, de la precaución contraída en los viajes de encerrarse en su cuarto por la noche, aún en su propia casa. Lo primero que tenía que hacer era levantarse tranquilamente, arreglarse en sí que lo molestaran y sobre todo desayunar. Solo después de todo esto pensaría en lo demás, pues se daba cuenta de que en la cama no podía pensar con claridad. Recordaba haber sentido en más de una ocasión un vago malestar en la cama, producido sin duda por alguna postura incómoda, la cual una vez levantado se disipaba rápidamente, y tenía curiosidad de ver desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. En cuanto al cambio de su voz, era simplemente el preludio de un resfrío, enfermedad profesional del viajante de comercio. Apartar la colcha era cosa fácil. Le bastaría con arquearse un poco y la colcha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse podía haberse apoyado en brazos y manos, pero en su lugar tenía ahora innumerables patas en constante agitación y le era imposible controlarlas. Y el caso es que se quería incorporar. Se estiraba, lograba por fin dominar una de sus patas, pero mientras tanto las demás proseguían su anárquica y penosa agitación. No es bueno haraganear en la cama, pensó Gregorio. Primero intentó sacar la parte inferior del cuerpo, pero dicha parte inferior, que no había visto todavía y que por tanto no podía imaginar con exactitud, resultó sumamente difícil de mover. Inició la operación muy lentamente, hizo acopio de energías y se arrastró hacia adelante, pero calculó mal la dirección, se dio un fuerte golpe contra los pies de la cama, y el dolor subsiguiente le reveló que la parte inferior de su cuerpo era quizá, en su nuevo estado, la más sensible. Intentó pues sacar la parte superior, y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde del lecho. Hizo esto sin problemas, y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió por fin lentamente el movimiento iniciado por la cabeza. Pero entonces tuvo miedo de continuar avanzando de aquella forma, porque si se dejaba caer así, sin duda se haría daño en la cabeza. Y ahora menos que nunca quería Gregorio perder el sentido. Prefería quedarse en la cama. Pero cuando después de analizar a la inversa los mismos movimientos, en medio de grandes jadeos y esfuerzos, se halló de nuevo en la misma posición y volvió a ver sus patas moviéndose frenéticamente. Comprendió que no podía hacer otra cosa y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque solo tuviera una mínima posibilidad. Pero enseguida recordó que meditar serenamente era mejor que tomar decisiones drásticas. Sus ojos se clavaron en la ventana, pero por desgracia la niebla de aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, y pocos ánimos le infundió. Las 7 ya, pensó al oír el despertador, las 7 ya y todavía sigue la niebla. Durante unos momentos permaneció echado, inmóvil, y respirando lentamente como si esperase que el silencio le devolviera su estado normal. Pero al poco rato pensó: es indispensable que me vaya levantando antes que den las 7:15. Además, seguramente vendrá alguien del almacén a preguntar por mí, pues abren antes de las 7. Se dispuso a salir de la cama balanceándose sobre su borde. Dejándose caer de esta forma, la cabeza que pensaba mantener firmemente erguida probablemente no sufriría daño alguno. La espalda parecía resistente, y no le pasaría nada al dar con ella en la alfombra. Únicamente lo hacía dudar el temor al estrépito que esto habría de producir, y que sin duda asustaría a su familia. Pero no quedaba más remedio que correr el riesgo.
Ya estaba Gregorio en casi medio cuerpo fuera de la cama. El nuevo método era como un juego, pues consistía simplemente en balancearse hacia atrás, cuando se dio cuenta que todo sería más sencillo si alguien viniese en su ayuda. Con 2 personas robustas, y pensaba en su padre y en la criada, bastaría. Solo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, sacarlo de la cama y, agachándose luego con la carga, dejar que se estirara en el suelo, en donde era de suponer que las patas se mostrarían útiles. Ahora bien, y sin contar con el hecho de que las puertas estaban cerradas con llave, ¿convenía realmente pedir ayuda? Pese a lo apurado de la situación, no pudo evitar sonreír. Se había deslizado ya tanto que un solo balanceo, algo más enérgico que los anteriores, bastaría para hacerlo bascular sobre el borde de la cama. Además, pronto no le quedaría más remedio que decidirse, pues solo faltaban 5 minutos para las 7:15. En ese momento llamaron a la puerta del piso. Debe ser alguien del almacén, pensó Gregorio, mientras sus patas se agitaban cada vez más rápidamente. Por un momento permaneció todo en silencio. No abren, pensó. Entonces, aferrándose a tal descabellada esperanza, pero como no podía dejar de suceder, oyó aproximarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada, y la puerta se abrió. A Gregorio le bastó oír la primera palabra del visitante para percatarse de quién era. Era el gerente en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en un lugar en el cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más terribles sospechas? ¿Es que los empleados eran todos unos sinvergüenzas? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que después de perder un par de horas en la mañana se volviese loco de remordimiento y no estuviera en condiciones de abandonar la cama? Y aunque tuviese fundamento esa manía de averiguar, no bastaba con mandar a un chico a preguntar, sino que tenía que venir el mismísimo gerente a enterar a una inocente familia de que solo él tenía autoridad para intervenir en la investigación de tal grave asunto. Y Gregorio, excitado por esos pensamientos más que decidido a ello, se tiró violentamente de la cama. Se oyó un golpe sordo, pero no demasiado. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto, y esto evitó que el ruido fuese tan estrepitoso como había temido. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida, se lastimó y el dolor le hizo frotarse furiosamente contra la alfombra. Algo ha ocurrido ahí adentro, dijo el gerente en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que al gerente pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él, cosa ciertamente posible, pero el gerente, como replicando con energía esta suposición, dio unos cuantos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus zapatos de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, la hermana susurró: «Gregorio, está aquí el gerente del almacén». «Ya lo sé», contestó Gregorio débilmente, sin atreverse a levantar la voz, como para hacerse oír por su hermana. «Gregorio», dijo al fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda, «ha venido el señor gerente y pregunta por qué no tomaste el primer tren. No sabemos qué contestar, además desea hablar personalmente contigo. Con que hace el favor de abrir la puerta. El señor tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto». «Buenos días, señor Samsa», terció entonces amablemente el gerente. «No se encuentra bien», dijo la madre a este último mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. «Está enfermo, créame, como si no iba a perder el tren. Gregorio no piensa más que en el almacén. Si casi me molesta que no salga ninguna noche. Ahora, por ejemplo, de los 8 días que ha estado aquí, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros alrededor de la mesa, lee el periódico en silencio o estudia itinerarios. Su única distracción es la carpintería. En 2 o 3 tardes ha tallado un marquito. Cuando lo vea se va a asombrar, es precioso. Está colocado en su cuarto. Ahora lo verá en cuanto Gregorio abra. Por otra parte, me alegro de que haya venido usted, pues nosotros no hubiéramos podido convencer a Gregorio de que abra la puerta. Es tan testarudo, seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario». «Voy enseguida», dijo débilmente Gregorio, sin moverse para no perder palabra de la conversación. «Seguro que es como dice usted, señora», repuso el jefe. «Espero que no sea nada serio, aunque por otra parte he de decir que nosotros, los comerciantes, tenemos que saber afrontar a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo los negocios ante todo». «Bueno», preguntó el padre, impacientándose y volviendo a llamar a la puerta, «¿puede entrar ya el señor?». «No», respondió Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un apenado silencio y en la de la derecha la hermana comenzó a sollozar. ¿Por qué no iba a reunirse con los demás? Claro, acababa de levantarse y ni siquiera había empezado a vestirse. Pero ¿por qué lloraba? ¿Acaso porque el hermano no se levantaba? ¿Porque no abría la puerta? ¿Porque corría el riesgo de perder su empleo, con lo cual el dueño volvería a atormentar a los padres con las viejas deudas? Pero por el momento estas preocupaciones no venían a cuento.
Gregorio estaba allí y no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos. Yacía sobre la alfombra y nadie que supiera en qué estado se encontraba hubiera pensado qué podía hacer pasar a su jefe. Esta leve descortesía, que más adelante explicaría satisfactoriamente, no podría ser motivo suficiente para despedirle, y Gregorio pensó que de momento, en vez de molestarle con quejas y sermones, era mejor dejarlo en paz. Pero la incertidumbre en que se hallaban con respecto a él era precisamente lo que inquietaba a los otros, disculpando su actitud. Señor Samsa, dijo por fin el gerente con voz engolada, ¿qué significa esto? ¿Se ha trincherado usted en su cuarto y no contesta más que con monosílabos? Inquieta usted inútilmente a sus padres y, dicho sea de paso, falta a su obligación con el almacén de una manera inconcebible. Le hablo en nombre de sus padres y de la empresa y le ruego encarecidamente que se explique enseguida y con claridad. Estoy asombrado. Yo lo tenía a usted por un hombre formal y juicioso y no entiendo estas extravagancias. La verdad es que el señor director me insinuó esta mañana una posible explicación de su ausencia. El cobro que se le encomendó que hiciese en efectivo anoche. Yo dije que respondía personalmente que no había ni que pensar en tal posibilidad. Pero por ahora, ante esta incomprensible actitud, no siento ya deseos de seguir intercediendo por usted. Su posición no es, desde luego, muy sólida. Mi intención era decirle todo esto a solas, pero como a usted al parecer no le importa hacerme perder el tiempo, no veo por qué no habrían de oírlo sus señores padres. Últimamente su trabajo ha dejado bastante que desear. Es verdad que no es esta la época más propicia para los negocios, nosotros mismos lo reconocemos. Pero, señor Samsa, no hay época, no puede haberla en que los negocios se paralicen. Ya voy, gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su excitación de todo lo demás. Voy inmediatamente. Una ligera indisposición me retenía en la cama. Estoy todavía acostado, pero ya me siento bien. Ahora mismo me levanto. Un momento. Aún no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. No entiendo cómo me ha podido ocurrir. Ayer me encontraba perfectamente. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer percibí los primeros síntomas. ¿Cómo me lo habrán notado? ¿Por qué no lo diría yo en el almacén? Porque siempre se cree uno que se pondrá bien sin necesidad de quedarse en casa. Por favor, tenga consideración de mis padres. No hay motivo para los reproches que me acaba de hacer. Nunca me han dicho nada parecido. Sin duda, no ha visto usted los últimos pedidos que he transmitido. Además, saldré en el tren de las 8. Con estas 2 horas de descanso he recuperado las fuerzas. No se entretenga usted más. Enseguida voy al almacén. Explique allí esto, se lo suplico, y presente mis respetos al director. Mientras decía atropelladamente todo esto, Gregorio, gracias a la habilidad adquirida en la cama, se acercó sin dificultad al baúl e intentó enderezarse apoyándose en él. Quería abrir la puerta, presentarse ante el gerente, hablar con él. Sentía curiosidad por saber qué dirían los que tan insistentemente lo llamaban cuando lo viesen. Si se asustaban no era culpa de él, y no tenía nada que temer. Si por el contrario se quedaban tranquilos, tampoco él tenía por qué excitarse, y podía, si se daba prisa, estar a las 8 en la estación. Varias veces resbaló contra las lisas paredes del baúl, pero al fin logró incorporarse. El dolor en el abdomen, aunque muy intenso, no le preocupaba. Se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patas. Logró tranquilizarse y calló para escuchar lo que decía el gerente. ¿Han entendido una sola palabra?, preguntó ante los padres. ¿No será que se hace el loco? Por el amor de Dios, exclamó la madre llorando. Tal vez se encuentre muy mal y nosotros lo estamos mortificando. Y seguidamente llamó: Grete, Grete. ¿Qué quieres, madre?, contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. Tienes que ir enseguida a buscar al médico y Gregorio está enfermo. Ve corriendo. ¿Has oído cómo hablaba? Es una voz de animal, dijo el gerente, que hablaba en voz muy baja en comparación con los gritos de la madre. Ana, Ana, llamó el padre, volviéndose hacia la cocina, a través de la sala y golpeando las palmas. Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero. Se oyó por la sala el rumor de los vestidos de 2 jóvenes que salían corriendo. ¿Cómo se habría vestido la hermana? Y el ruido brusco de la puerta del apartamento al abrirse. Pero no se escuchó ningún portazo. Debían haber dejado la puerta abierta, como suele suceder en las casas en donde ha ocurrido una desgracia. Gregorio, sin embargo, estaba mucho más tranquilo. Sus palabras resultaban ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que antes, sin duda porque ya se iba acostumbrando el oído. Pero lo importante era que ya se habían percatado los demás de que algo anormal le sucedía y se disponían a acudir en su ayuda. Se sintió aliviado por la prontitud y energía con que habían tomado las primeras medidas. Se sintió nuevamente incluido entre los seres humanos y esperaba tanto del médico como del cerrajero acciones insólitas y maravillosas.
A fin de poder tomar parte lo más claramente posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban, carraspeó ligeramente. Lo hizo muy levemente por temor a que también este ruido sonase algo que no fuese una tos humana, pues ya no tenía seguridad de poder apreciarlo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba un profundo silencio. Tal vez los padres, sentados a la mesa con el gerente, estuvieran hablando en voz baja. Tal vez permanecieran pegados a la puerta, escuchando. Gregorio se deslizó lentamente con la silla hacia la puerta. Al llegar allí soltó la silla, se dejó caer contra la puerta y se sostuvo en pie, pegado a ella por la viscosidad de sus patas. Descansó así un momento del esfuerzo realizado. Luego intentó hacer girar la llave con la boca. Por desgracia, no parecía tener dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba entonces a tomar la llave? Pero en cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes, y gracias a ellas pudo poner la llave en movimiento, sin reparar en el daño que seguramente se hacía, pues un líquido oscuro le salió por la boca, resbalando por la llave y goteando hasta el suelo. Escuchen, dijo el gerente, está girando la llave. Estas palabras alentaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre, la madre, deberían haber gritado, «¡Adelante, Gregorio!». Sí, deberían haber gritado «¡Adelante!», duro con la cerradura. Imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos, mordió con desesperación la llave, desfallecido. A medida que la llave giraba en la cerradura, Gregorio se bamboleaba en el aire, colgando por la boca, forcejeando, empujando la llave hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura al abrirse lo hizo volver completamente en sí. Bueno, se dijo con un suspiro de alivio, no ha sido necesario que viniera el cerrajero, y golpeó adrede con la cabeza en el pestillo para terminar de abrir. Este modo de abrir la puerta fue la causa de que no lo viesen inmediatamente. Gregorio tuvo que girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caer de espaldas, y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil operación, sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando oyó un grito del gerente que sonó como un aullido del viento, y lo vio junto a la puerta tapándose la boca con la mano y retrocediendo lentamente, como empujado por una fuerza invisible. La madre, que a pesar de la presencia del gerente estaba allí sin arreglar, con el pelo revuelto, miró a Gregorio juntando las manos, avanzó 2 pasos hacia él y se desplomó por fin en medio de sus faldas, que se desplegaban a su alrededor con la cabeza caída sobre su pecho. El padre amenazó con el puño, con expresión hostil, como si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación. Se volvió luego, saliendo con paso inseguro, a la sala, y cubriéndose los ojos con las manos, rompió a llorar mientras los sollozos sacudían su robusto pecho. Gregorio no llegó, pues a salir de su habitación. Permaneció apoyado en la hoja de la puerta, mostrando solo la mitad de su cuerpo, con la cabeza ladeada, contemplando los presentes. La lluvia había amainado y al otro lado de la calle se recortaba nítido un trozo de edificio negruzco. Era un hospital cuya monótona fachada jalonaban numerosas ventanas idénticas. La lluvia caía ahora en gotones aislados que se veían llegar claramente al llegar al suelo. Sobre la mesa estaban los utensilios del desayuno. Para el padre era la comida principal del día, que prolongaba con la lectura de varios periódicos. En la pared que Gregorio tenía enfrente colgaba un retrato de éste durante su servicio militar, con uniforme de teniente, la mano en el puño de la espada, sonriendo despreocupadamente con un aire que parecía exigir respeto para su uniforme y su actitud. Esa habitación daba a la sala. Por la puerta abierta se veía la del apartamento, también abierta, el rellano de la escalera y el primer tramo de esta que conducía a los pisos inferiores. Bueno, dijo Gregorio, convencido de ser el único que había conservado la calma. Enseguida me visto, recojo el muestrario y me voy. Me dejarán que salga de viaje, ¿verdad? Ya ve usted, señor gerente, que no soy testarudo y que trabajo con gusto. Viajar es cansador, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted? ¿A la tienda? ¿Sí? ¿Lo contará todo tal como ha sucedido? Uno puede tener un bajón momentáneo, pero es precisamente entonces cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que, una vez superado el contratiempo, trabajará con redobladas energías. Yo le estoy muy agradecido al señor director, como usted bien sabe. Por otra parte, tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Es verdad que hoy me encuentro en un apuro, pero trabajando saldré bien de él. No me ponga las cosas más difíciles de lo que están. Póngase de mi parte. Ya sé que el viajante no se lo quiere. Todos creen que gana dinero en cantidades sin trabajar apenas. No hay ninguna razón para que este prejuicio desaparezca, pero usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal, incluso que el propio director, que en su calidad de propietario se equivoca con frecuencia respecto de un empleado.
Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera de la tienda la mayor parte del año, es blanco fácil de habladurías, equívocos y quejas infundadas, contra las cuales no les es fácil defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a sus oídos y solo al regresar extenuado de un viaje empieza a notar directamente las consecuencias negativas de una acusación desconocida. No se vaya sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón por lo menos en parte. Pero desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente había dado media vuelta y lo contemplaba por encima del hombro, con una mueca de repugnancia en el rostro. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un momento quieto. Se retiró hacia la puerta sin quitarle la vista de encima, muy lentamente, como si una fuerza misteriosa lo retuviese allí. Llegó por fin a la sala y dio los últimos los pasos con tal rapidez que pareció que estuviera pisando brasas ardientes. Alargó el brazo derecho en dirección a la escalera, como si esperase encontrar allí milagrosamente la libertad. Gregorio comprendió que no debía permitir que el gerente se marchara de aquel modo, pues si lo hacía, su puesto en la tienda se vería seriamente amenazado. Sus padres no lo veían tan claro como él, porque, con el transcurso de los años, habían llegado a pensar que la posición de Gregorio en aquella empresa era inamovible. Además, con la inquietud del momento, se habían olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se daba cuenta de que era indispensable retener al gerente y tranquilizarlo. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si al menos estuviera allí su hermana, era muy inteligente. Había llorado cuando Gregorio yacía aún tranquilamente sobre su espalda. Seguro que el gerente, hombre galante, se hubiera dejado convencer por la joven. Ella habría cerrado la puerta del apartamento y lo habría calmado en la sala, pero su hermana no estaba, y Gregorio tenía que arreglársela solo, sin reparar en que todavía no conocía sus nuevas habilidades de movimiento, y que lo más probable era que no lograse entenderlo. Abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba y se deslizó por el hueco formado al abrirse la otra, con intención de avanzar hacia el gerente, que seguía cómicamente agarrado a la baranda del rellano de la escalera. Pero inmediatamente cayó al suelo mientras intentaba con grandes esfuerzos sostenerse sobre sus innumerables y diminutas patas, profiriendo un leve quejido. Entonces se sintió por primera vez en el día invadido por un verdadero bienestar. Las patitas, apoyadas en el suelo, le obedecían perfectamente. Con alegría vio que empezaban a llevarlo a donde deseaba ir, dándole la sensación de que sus sufrimientos habían concluido. Pero en el momento en que Gregorio empezaba a avanzar lentamente, balanceándose a ras de tierra, frente a su madre, ésta, pese a su desvanecimiento previo, dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos con las manos abiertas. ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios, socorro! Inclinaba la cabeza para ver mejor a Gregorio, pero de pronto, como para desmentir esta impresión, se desplomó hacia atrás, cayó sobre la mesa, y ajena al hecho de que estaba aún puesta, quedó sentada en ella sin darse cuenta de que a su lado el café salía de la cafetera volcada, derramándose sobre la alfombra. Madre, madre, gimió Gregorio, mirándola desde abajo. Por un momento se olvidó del gerente y no pudo evitar, ante el café vertido, abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Su madre, gritando de nuevo y huyendo de la mesa, se lanzó en brazos del padre que corrió a su encuentro. Pero Gregorio no podía dedicar ya su atención a sus padres. El gerente estaba en la escalera y, con el mentón apoyado sobre la baranda, dirigía una última mirada a aquella escena. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él debió de comprender su intención, pues de un salto bajó varios escalones y desapareció, profiriendo unos alaridos que resonaron por toda la escalera. Para colmo de males, la huida del jefe pareció trastornar por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de correr tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciera Gregorio, empuñó con la diestra el bastón del gerente, que éste había dejado allí junto con su sombrero y su abrigo olvidados en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa, se dispuso dando fuertes patadas en el suelo, esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvió a este suplicar, puesto que no fue entendido, y aunque inclinó sumiso la cabeza, solo consiguió excitar aún más a su padre. La madre, a pesar del mal tiempo, había abierto una ventana y, violentamente inclinada hacia afuera, se cubría el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una fuerte corriente. Las cortinas de la ventana se ahuecaron, sobre la mesa se agitaron los periódicos y algunas hojas sueltas se esparcieron por el suelo. El padre, inflexible, resoplaba violentamente, intentando hacer retroceder a Gregorio, pero éste carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás y la cosa iba muy despacio. Si al menos hubiese podido moverse.
En un santiamén se hubiese encontrado en su cuarto, pero temía, con su lentitud en girar, impacientar a su padre, cuyo bastón podía deslomarlo o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió contrariado que caminando hacia atrás no podría controlar la dirección. Así que sin dejar de mirar angustiosamente a su padre, empezó a girar lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió percatarse de su buena voluntad, pues dejó de hostigarlo, dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. Si al menos hubiese dejado de resoplar, esto era lo que más alteraba a Gregorio. Cuando ya iba a terminar el giro, aquel resoplido lo hizo equivocarse, obligándolo a retroceder poco a poco. Por fin logró quedarse frente a la puerta, pero entonces recordó que su cuerpo era demasiado ancho para poder pasar sin más. Al padre, en medio de la excitación, no se le ocurrió abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Estaba obsesionado con la idea de que Gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación. Tampoco hubiese permitido los lentos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse y de este modo pasar por la puerta. Como si no hubiese problema alguno, azuzaba a Gregorio con furia creciente. Gregorio oía tras de sí una voz que parecía imposible que fuese la de un padre. Se incrustó en el marco de la puerta, se hirió de medio lado y quedó atravesado en el umbral, lastimándose al costado. En la puerta aparecieron unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, sin poder de hacer el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, mientras que las del otro quedaban dolorosamente oprimidas contra el suelo. En esto el padre le dio por detrás un empujón enérgico y salvador, que lo lanzó dentro del cuarto sangrando copiosamente. Luego cerró la puerta con el bastón y por fin volvió a la calma. Recién al anochecer despertó Gregorio de un pesado sueño, semejante a un desmayo. No habría tardado mucho en despabilarse por sí solo, pues ya estaba descansando bastante, pero le pareció que lo despertaban unos pasos furtivos y el ruido de la puerta de la sala que alguien cerraba con cuidado. El reflejo del tranvía proyectaba franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles. Pero en la parte de abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad. Lenta y todavía torpemente, tanteando con sus antenas, que en ese momento demostraron su utilidad, se deslizó hacia la puerta para ver lo que había ocurrido. En su costado izquierdo tenía una larga y punzante llaga. Rengueaba alternativamente sobre cada una de sus dos hileras de patas, una de las cuales, herida en el accidente de la mañana, por milagro las demás habían quedado ilesas, se arrastraba inerte. Al llegar a la puerta comprendió que lo que le había atraído era el olor de algo comestible. Encontró una cazuela llena de leche con azúcar, en la que flotaban trocitos de pan. Estuvo a punto de reír de gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. Hundió la cabeza en la leche casi hasta los ojos, pero enseguida la retiró desilusionado, pues no solo la herida de su costado izquierdo le hacía dificultosa la operación, para comer tenía que mover todo el cuerpo, sino que además la leche, que hasta entonces había sido su bebida predilecta, por eso sin duda la había puesto allí su hermana, no le gustó nada. Se apartó casi con repugnancia del recipiente y se arrastró de nuevo hacia el interior de la habitación. Por la rendija de la puerta vio que la luz estaba encendida en el comedor, pero en contra de lo habitual, no se oía al padre leer en voz alta el diario de la tarde, a la madre y a la hermana. No se oía el menor ruido. Quizá esta costumbre, de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas, hubiese desaparecido. Todo estaba silencioso, pese a que con toda seguridad la casa no estaba vacía. «Qué vida tan tranquila lleva mi familia», pensó Gregorio. Mientras su mirada se perdía en las sombras, se sintió orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana tan sosegada existencia en un hogar tan acogedor. De pronto pensó con terror que aquella tranquilidad, aquel bienestar y aquella alegría iban a terminar. Para no abandonarse en estos pensamientos, prefirió ponerse en movimiento y comenzó a arrastrarse por la habitación. Durante la noche se entreabrió una vez más una de las hojas de la puerta y otra vez la otra. Alguien quería entrar pero vacilaba. Gregorio, en vista de ello, se colocó contra la misma puerta que daba al comedor, dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante, o por lo menos averiguar quién era éste. Pero la puerta no volvió a abrirse y esperó en vano. Esa mañana, cuando la puerta estaba cerrada, todos habían intentado entrar, y ahora que él había abierto una y que la otra había sido también abierta, sin duda durante el día, ya no venía nadie, y las llaves habían sido puestas en la parte exterior de las cerraduras. Estaba muy avanzada la noche cuando se apagó la luz del comedor. Gregorio comprendió que sus padres habían permanecido en vela hasta entonces. Oyó cómo se alejaban en puntas de pie.
Hasta la mañana no entraría seguramente nadie a ver a Gregorio. Tenía tiempo de sobra para pensar en su futuro, sin temor a ser importunado. Pero aquella habitación fría y de techo alto, en donde había de permanecer boca abajo, le dio miedo. No entendía por qué, pues era su cuarto, en el que vivía desde hacía 5 años. Bruscamente, y no sin algo de vergüenza, se metió debajo del sofá, donde a pesar de sentirse algo estrujado por no poder levantar la cabeza, se encontró enseguida muy bien. Solo lamentó no poder introducirse allí por completo, a causa de su excesiva corpulencia. Así permaneció toda la noche, sumido en un sopor del que solo lo despertaba con sobresalto el hambre, y sacudido por preocupaciones y esperanzas no muy concretas, pero cuya conclusión era siempre la necesidad de tener calma y paciencia, y de hacer lo posible para que su familia se hiciese cargo de la situación y no sufriera más de lo necesario. Muy temprano, cuando apenas empezaba a clarear, Gregorio tuvo ocasión de poner en práctica sus resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba a la sala y lo buscó con ansiedad con la mirada. Al principio no lo vio, pero al descubrirlo debajo del sofá, en algún lugar tenía que estar. No podía haber volado. Se asustó tanto que sin pensarlo volvió a cerrar la puerta. Pero de inmediato se arrepintió de su reacción, pues volvió a abrir y entró con sigilo, como si fuese la habitación de un enfermo grave o un extraño. Gregorio, asomando apenas la cabeza fuera del sofá, la observaba. ¿Se daría cuenta de que no había probado la leche y, comprendiendo que no había sido por falta de hambre, le traería alimentos más adecuados? Pero si no lo hacía, él prefería morirse de hambre antes que pedírselo. No obstante, sentía enormes deseos de salir de debajo del sofá y suplicarle que le trajese algo bueno de comer. Sin embargo, la hermana, asombrada, advirtió de inmediato que la cazuela estaba intacta. Únicamente se había vertido un poco de leche. La recogió y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que la bondad de su hermana le reservaba. Pero lo que hizo superó sus expectativas. A fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo. Legumbres de días atrás, medio podridas ya, huesos de la cena de la víspera, rodeados de blanca salsa cuajada, pasas y almendras, un trozo de queso de 2 días antes, un trozo que Gregorio había descartado como incomible, un mendrugo de pan duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Volvió a traer el mismo recipiente que por lo visto había quedado destinado a Gregorio, pero ahora lleno de agua. Y por delicadeza, pues sabía que él no comería cuando ella estaba presente, se retiró cuanto antes y echó la llave, sin duda para que Gregorio comprendiese que nadie le iba a importunar. Al ir Gregorio a comer, sus antenas fueron sacudidas por una especie de vibración. Pero por otra parte sus heridas debían de haberse curado ya, pues no sintió ninguna molestia, cosa que lo sorprendió bastante, pues recordó que hacía más de un mes se había cortado un dedo con un cuchillo y que el día anterior todavía le dolía. Tendré menos sensibilidad que antes, pensó, mientras probaba golosamente el queso, que fue lo que más lo atrajo. Con gran avidez y con lágrimas de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos les disgustaron. Su olor mismo le resultaba desagradable, hasta el punto de que alejó de ellos las cosas que quería comer. Ya hacía un buen rato que había terminado, durante el cual había permanecido estirado perezosamente en el mismo lugar, cuando la hermana, sin duda para darle tiempo a retirarse, empezó a girar lentamente la llave. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Para permanecer allí, aunque solo fuera por el breve tiempo que su hermana estuvo en el cuarto, tuvo que hacer esta vez gran esfuerzo de voluntad, pues a consecuencia de la abundante comida su cuerpo se había abultado tanto que apenas podía respirar en aquel reducido espacio. Un tanto sofocado, contempló con los ojos desorbitados cómo su hermana, ajena a lo que le sucedía, barría no solo los restos de comida, sino también los alimentos que Gregorio no había tocado, como si ya no pudiesen aprovecharse. Y vio también cómo lo tiraba todo a un cesto de basura, que cerró con una tapa de madera. Apenas se hubo marchado su hermana con el cesto, Gregorio salió de su escondite, se estiró y respiró profundamente. De esta manera recibió Gregorio día tras día su comida, una vez por la mañana temprano, antes de que se levantaran sus padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres dormían la siesta y la criada salía a hacer algún recado al que la mandaba la hermana. Sin duda sus padres tampoco querían que Gregorio se muriese de hambre, pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas,
y era mejor que solo tuvieran noticias de ello a través de la hermana. Tal vez también quería que hasta ahorrarles un sufrimiento extra. A Gregorio le fue imposible averiguar con qué disculpas habían despedido la primera mañana al médico y al cerrajero. Como nadie lo entendía, nadie pensaba, ni siquiera su hermana, que él pudiese entender a los demás. Tenía pues que contentarse cuando su hermana entraba en su cuarto, con oírla gemir y lamentarse. Tiempo después, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a la nueva situación, desde luego no se podía esperar que se acostumbrase por completo, Gregorio empezó a notar en ella ciertos indicios de amabilidad. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando Gregorio había apurado la comida, mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir apenada, bueno, hoy lo ha dejado todo. Aunque Gregorio no podía obtener directamente ninguna noticia, siempre estaba atento a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y en cuanto oía voces, corría hacia la puerta correspondiente y se pegaba a ella. Al principio todas las conversaciones se referían a él, aunque no era capaz de oírlo con claridad. Durante 2 días, en todas las comidas se discutió lo que correspondía hacer en lo sucesivo. También fuera de las comidas se hablaba de lo mismo. Ninguno de los miembros de la familia quería quedarse solo en casa, y como tampoco querían dejarla abandonada, siempre había por lo menos 2 personas. Ya el primer día la criada, de la que no sabían hasta qué punto estaba enterada de lo sucedido, le había rogado a la madre que la despidiese enseguida, y al marcharse, un cuarto de hora después, dando las gracias efusivamente y sin que nadie se lo pidiese, juró con solemnidad que no contaría nada a nadie. La hermana tuvo que ayudar a cocinar a la madre, cosa que en realidad no le daba mucho trabajo, pues casi no comían. Gregorio los oía continuamente animarse en vano unos a otros a comer, siendo un gracias, ya he comido bastante, u otra frase por el estilo la respuesta invariable a estos requerimientos. Tampoco bebían casi nada. Con frecuencia preguntaba la hermana al padre si quería cerveza, para ofrecerse enseguida a irse a buscarla. Callaba el padre y entonces ella añadía que también podía mandar a la portera, pero el padre respondía finalmente con una negativa tajante y no se hablaba más del asunto. Ya el primer día el padre planteó a la madre y a la hermana la situación económica de la familia y sus perspectivas futuras. De vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, salvada de la quiebra 5 años antes, algún documento o libro de notas. Se oía el ruido de la complicada cerradura al abrirse o volverse a cerrar, después de que el padre hubiese sacado lo que buscaba. Estas explicaciones constituyeron la primera noticia agradable que escuchó Gregorio desde su encierro. Siempre habría creído que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. El padre nunca le había dado a entender que fuera de otro modo, aunque lo cierto era que Gregorio tampoco le había preguntado nada al respecto. Por aquel entonces Gregorio solo se había preocupado de hacer lo posible para que su familia olvidara cuanto antes el revés financiero que los había hundido en la más completa desesperación. Por eso había comenzado a trabajar con tanto entusiasmo, convirtiéndose en poco tiempo de simple dependiente en todo un viajante de comercio, con grandes posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales se concretaban en sustanciosas comisiones, entregadas a la familia ante el asombro y alegría de todos. Habían sido días felices, pero no se habían repetido, al menos con igual esplendor, pese a que Gregorio había llegado a ganar lo suficiente como para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en éste, que lo entregaba con gusto, hizo que la sorpresa y alegría iniciales no volvieran a producirse con la misma intensidad. Solo la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como al contrario que él, era muy aficionada a la música y tocaba el violín con gran entusiasmo, Gregorio confiaba en poder mandarla al año siguiente al conservatorio, pese a los gastos que ello conllevaría y a los que ya encontraría modo de hacer frente. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra conservatorio se repetía con frecuencia en las charlas con la hermana, pero siempre como un hermoso sueño, en cuya realización no se podía ni soñar. Los padres no veían con agrado estos ingenuos proyectos, pero para Gregorio era un asunto muy serio y tenía decidido anunciarlo en forma solemne la noche de Navidad. Estos pensamientos, ahora tan superfluos, se agitaban en su mente, mientras pegado a la puerta escuchaba lo que hablaban en la habitación contigua. De cuando en cuando, la fatiga le impedía seguir escuchando, y dejaba caer cansado la cabeza sobre la puerta. Pero enseguida volvía a levantarla, pues incluso el levísimo ruido
debido a este movimiento suyo, era oído por su familia que enmudecía en el acto. ¿Qué estará haciendo ahora?, decía el padre sin duda mirando hacia la puerta. Y pasados unos momentos, se reanudaba la conversación interrumpida. Así pudo enterarse Gregorio, con gran satisfacción, que el padre se extendía en sus explicaciones, pues hacía tiempo que no se había ocupado de aquellos asuntos, y además la madre tardaba en entenderlos. Que a pesar de la desgracia, les había quedado algún dinero, no mucho, desde luego, pero poco a poco había ido aumentando desde entonces gracias a los intereses intactos. Además, el dinero que entregaba Gregorio todos los meses, quedándose para él únicamente una ínfima cantidad, no se gastaba por completo y había ido formando un pequeño capital. Tras la puerta, Gregorio aprobaba con la cabeza, satisfecho de que existieran estas inesperadas reservas. Cierto que con ese dinero sobrante podía haber pagado poco a poco la deuda que su padre tenía con el dueño y haberse visto libre de ella mucho antes. Pero tal como estaban las cosas, era mejor así. Ahora bien, ese dinero no era suficiente para permitir a la familia vivir de él. Como mucho bastaría para 1 o 2 años, no para mucho tiempo más. Por tanto, era un capital que no se debía tocar, pues convenía conservarlo para caso de necesidad. El dinero para ir viviendo había que ganarlo. Aunque el padre estaba bien de salud, era viejo y llevaba 5 años retirado. Por tanto, no se podía contar con él. En los últimos 5 años, los primeros de descanso en su vida laboriosa, aunque fracasada, había engordado mucho y se había vuelto lento y pesado. ¿Y cómo podría trabajar la madre, que padecía de asma, que se fatigaba con solo andar un poco por casa y continuamente tenía que tumbarse en el sofá, con la ventana abierta de par en par, porque le daban ahogos? ¿Tendría entonces que trabajar la hermana, una niña de 17 años cuya envidiable existencia había consistido hasta el momento en ocuparse de sí misma, dormir cuanto quería, ayudar en las tareas de la casa, participar en alguna sencilla diversión y sobre todo tocar el violín? Toda vez que la conversación derivaba hacia los apremios económicos, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. A menudo pasaba por allí toda la noche despierto, arañando el cuero hora tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana, y agarrándose del alféizar y apoyado en la ventana, permanecía de pie en el asiento, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Bien, esta es la primera parte de la metamorfosis. Vamos a tener 2 videos, así que déjame en comentarios si te gusta lo que vas escuchando, si ya conocías este relato, si conoces cómo termina además, y si un poco sabés por qué trata de lo que trata. Cortamos acá la primera parte, pero espera que no nos diga va a estar la segunda. Nos vemos.